Y vamos a leer algunos versículos desde el versículo 9 y quizás hasta el versículo 18. Apocalipsis 1, versículo 9. Dice la palabra de Dios: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en el Señor Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos, a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto. Y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El libro del Apocalipsis es un libro que está muy de actualidad ahora mismo por todos los acontecimientos que están surgiendo en el mundo y por la realidad de la segunda venida del Señor. Nunca antes todas las circunstancias habían llegado a ser tan concretas y tan reales, esperando que el Señor vuelva. De tal manera que ahora mismo, y de acuerdo a las profecías, no hay nada que detenga, digamos, la venida del Señor, sino que en cualquier momento Él puede venir a por nosotros y arrebatarnos con Él. La última prueba era que el pueblo de Israel estuviese en su lugar, que el pueblo de Israel volviese a lo que era su nación original, digamos, su tierra original. Y eso ocurrió, como sabéis, a finales de los 40. Así que en este momento, cualquier detalle, cualquier situación, está en las manos de Dios, en el tiempo de Dios, para volver otra vez. Y el libro del Apocalipsis nos habla de todas estas cosas, pero empieza de una manera muy real, muy vívida para todos nosotros. Y sobre todo empieza de una manera muy real y trascendental para la persona del apóstol Juan. Juan, el que nosotros conocemos, el que tantas veces hemos leído su evangelio en la palabra de Dios, y alguien tan cercano al Señor, alguien que amaba al Señor y el Señor le amaba a él. Y vamos a fijarnos en unos minutos solamente en 2 o 3 detalles de este momento, cuando Dios le habla directamente a Juan. Y yo le pido sinceramente al Señor que Él nos hable directamente también a cada uno de nosotros, a todas las personas que estamos aquí, seamos creyentes o no creyentes. Encontramos un hombre que se llamaba Juan, que había seguido al Señor hasta el momento en el que el Señor Jesús murió y resucitó, y lo encontramos en una situación difícil. Está solo en una isla, está desterrado por haber predicado el Evangelio, está en los últimos años de su vida. Se sabe por la historia que cuando escribió este libro debería rondar los 90 años, si no los tenía ya. Está sufriendo porque está lejos de todas las personas que quería y está completamente abandonado. Proclamó el Evangelio del Señor Jesús por todos los lugares donde él conocía, y como fruto, aunque muchas personas llegaron a conocer al Señor, el fruto final en este momento fue que lo llevaron desterrado a una isla. Así que encontramos un hombre solo, despreciado, viejo, desterrado, abandonado.
Y una de las primeras cosas que aprendemos de este siervo de Dios es que era una persona que jamás había olvidado su compromiso con el Señor. Dice el versículo 10 que estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Y él estaba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. ¿Cómo reaccionamos cuando las cosas no van bien? ¿Cuál es nuestra actitud cuando ocurren cosas que no entendemos? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si fuésemos como Juan y fuésemos desterrados a una isla por predicar o por hablar del Señor Jesús? Como os mencionaba, en la conferencia de evangelistas tuvimos la oportunidad de ver a muchísima gente de muchos países. Y hubo alguien que me llamó la atención. Y creo que mientras viva, si el Señor quiere, jamás voy a olvidarle. Era un hombre que siempre, en todas las conferencias, en todas las reuniones, en todos los momentos, ahí en el Palacio de Congresos de Ámsterdam, estaba siempre vestido, tapado desde arriba hasta abajo. Solamente tenía un pequeño orificio en sus ojos y un pequeño orificio en su boca para comer, completamente tapado. Al principio nosotros pensamos que se trataba de una persona que estaba enferma, que tendría algún problema. Pero cuando hablamos con él no era así. Le grabamos después porque era algo impresionante para nosotros. Él estaba en un país en el cual nadie puede hablar del Evangelio, un país árabe. Y no solamente nadie puede hablar del Evangelio, nadie puede saber que tú eres creyente, porque te juegas la vida, así como suena. Y nadie, solamente una persona a discreción en la conferencia de evangelistas sabía su nombre verdadero, porque nadie podía saber cuál era su nombre, por temor a que en su país lo descubriesen y al volver le matasen a él y a su familia. Eso es vivir en el temor del Evangelio del Señor. Cuando solamente, no ya predicar, sino sin decir una sola palabra, si alguien sabe que tú eres creyente, sencillamente te quitan la vida, a ti, a tu mujer y a tus hijos. Y esa es la situación en algunos países hoy. Y esa fue la situación, quizás no tan terrible, que nosotros vivimos hace años aquí. Y esa era la situación que Juan estaba viviendo en este momento. Desterrado por amor al Señor Jesús, no por ninguna otra razón. ¿Y sabéis cuál es la reacción de Juan? Llega el día del Señor, llega el primer día de la semana, y Juan no contesta al Señor. Juan no se pone nervioso o diciéndole al Señor ¿por qué estoy aquí? Juan sencillamente en el día del Señor viene delante de él y en el Espíritu empieza a orar y a hablar con el Señor Jesús. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿O cómo reaccionamos en una situación difícil? Juan, en el día del Señor, estaba en el Espíritu y después escucha una gran voz. Y hay otro detalle muy importante: tan pronto escucha esa gran voz, se vuelve para ver quién es. ¿Y sabéis lo que dice la palabra de Dios? Me volví para ver quién era la voz del que hablaba conmigo. Y al volver, y nos narra una descripción perfecta, brillante del Señor Jesús. Alguien a quien amaba tanto, a quien quería tanto, al que había visto tantas veces. Pero ahora tiene una nueva visión del Señor Jesús en los últimos años de su vida. ¿Sabéis? Una de las cosas más difíciles en nuestra vida, muchas veces, es volvernos para ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Muchas veces hay problemas con nuestras actitudes. Muchas veces hay problema con nuestro pecado. Muchas veces hay problemas con cosas que nosotros le decimos al Señor Jesús y no somos capaces de volvernos a Él. Hay personas quizás aquí en esta tarde que no son del Señor. Y todo el cambio trascendental en la vida de una persona, el cambio que Dios puede hacer en la vida de una persona, empieza con un acto decisivo en la vida, de volverse de la vida que uno tiene hacia el Señor. Como cantamos tantas veces, me vuelvo a ti.
de dejar de mirar las cosas que aparentemente son tan importantes para nosotros y solamente nos destruyen tantas veces, y volvernos al Señor Jesús. Pero es más, no solamente en la vida de muchos no creyentes, a veces incluso nosotros, como Juan, necesitamos volvernos también al Señor Jesús. Necesitamos volvernos a su palabra. Necesitamos volver a enamorarnos profundamente de Él, de lo que Él es, de lo que dice, de la trascendencia que tiene en nuestra vida. Necesitamos, como Juan, volver para ver quién es el que nos está hablando y escucharle a Él. ¿Sabéis cuál fue la consecuencia? Una vez que nos describe la belleza del Señor Jesús, dice el versículo 17 que cuando le ve cara a cara, caí como muerto a sus pies. Muchas veces no nos damos cuenta de la trascendencia de nuestro Dios, de nuestro Creador, de quién es Él. Juan lo supo. Y la persona que durante años había estado andando al lado del Señor Jesús, la persona que le había visto hacer milagros y poner su mano sobre los enfermos, la persona que le había visto ir a la cruz, la persona que le había visto resucitado, la persona que había proclamado el Evangelio del Señor, y no solamente había proclamado el Evangelio del Señor, había visto cambios en la vida de miles de personas y milagros reales en la vida de miles de personas. Ahora, cuando está en el final de su vida y se vuelve a encontrar al Señor Jesús cara a cara, la Biblia nos dice que cae como muerto a sus pies. ¿Sabéis? En la Biblia, Dios, en su trato con las personas, siempre utiliza una amabilidad extrema, exquisita. Su amor se desborda. Si cualquiera de nosotros hubiésemos sido Él, a las primeras de cambio, como decimos normalmente, pues quién sabe qué hubiéramos hecho con personas rebeldes como nosotros. Y sin embargo, Él sigue amando, llamando a la humanidad, llamando por el nombre de cada uno de nosotros, llamando por el nombre de cada persona, incluso en el pueblo de Israel. Incluso esos textos tan hermosos de Isaías, diciendo Efraín es un hijo rebelde, es alguien que ha hecho el mal miles de veces, y diciendo, pero yo te amo. La amabilidad de Dios siempre es extrema. Pero tantas veces cuando un hijo de Dios sinceramente comprende la grandeza del Señor, quién es el Señor, quién es Él, lo que Él ha hecho por nosotros, lo único que podemos hacer es caer rendidos a sus pies. Es lo único que nos queda hacer. Y muchas veces vivimos sin darnos cuenta de la trascendencia y la grandeza de nuestro Creador. Y algunas veces, sin darnos cuenta, incluso tomamos las cosas tan grandiosas de Dios casi de cualquier manera. Quizás porque no hemos aprendido como Juan a caer rendidos a sus pies. Y la Biblia nos dice que en ese mismo momento el Señor Jesús puso su mano sobre él. En la mano del Señor siempre hay perdón. Cuando el Señor Jesús pone su mano sobre nosotros, siempre hay paz. Cuando Dios quiere disciplinarnos y pone su mano sobre nosotros, quizás pueda causar dolor, como nos dice la carta a los Hebreos, después del capítulo 12, pero siempre es para restaurar el corazón, para renovar nuestra vida, para hacernos más parecidos a Él, para que la vida sea diferente. En la mano del Señor siempre hay seguridad. Él lo dijo, nadie puede arrebataros de mi mano, de la mano de mi Padre. Si nuestra vida dependiese de nosotros mismos, incluso si nuestra salvación o si nuestra vida cristiana dependiese de nosotros mismos, jamás podríamos dar un paso más. Pero estamos en la mano del Señor, en las manos de Él. Y sí se puede andar postrado a los pies del Señor y descansando en sus brazos. Sí se puede andar así. ¿Y cuántas veces en la vida nosotros necesitamos pedirle al Señor, pon tu mano sobre nosotros, pon tu mano sobre mí? ¿Y cuántas veces personas, sobre todo ahora los que todavía no sois del Señor, necesitáis un momento en la vida
una decisión en la vida, no solamente de volveros al Señor, no solamente de mirarle a Él, sino decir: Señor, pon tu mano sobre mí, transforma mi vida, cámbiala por completo, quiero ser tuyo, porque Él puede hacerlo. En el acto evangelístico que os mencionaba antes, un chico pasó al frente, con 17, 18 años. Empezamos a hablar y él dijo: yo soy la persona más rebelde que puedas conocer. Odio a mis padres y a todo el mundo. Y no creo que Dios pueda hacer nada en mi vida. Y Dios sí que puede hacer algo en su vida. Fue en noviembre del año pasado. El mes pasado recibimos una carta de él, se acaba de bautizar. Sus padres son creyentes también. Llegó a su casa. Le dijo: yo quiero pediros perdón. Yo quiero hablaros de un Dios que cambia la vida de una persona. Yo quiero dejar la rebeldía en la que estoy viviendo. El Señor puso su mano sobre mí y quiero pediros perdón. Y no tenéis ni que saber que sus padres inmediatamente quisieron ir a escuchar en la iglesia donde está de ese amor del Señor. Porque la mano del Señor Jesús puede transformar la vida de cualquier persona. De cualquier persona. Muchos habéis crecido, o algunos de vosotros, leyendo la historia de 4 misioneros americanos que fueron muertos por una tribu en el Ecuador, asesinados cuando ellos fueron a proclamar el mensaje del Evangelio. El hijo de uno de esos misioneros, Steve Saint, estaba en Ámsterdam y contó su historia. Y después la contó también para nacer de nuevo. Supongo que algunos la habréis escuchado en la radio. Sus padres fueron asesinados cuando iban a hablar del Evangelio por una tribu indígena. Las madres dijeron: nosotras volvemos allí, porque ese es el lugar en el que Dios nos llama. Y las madres cogieron a sus niños, entre ellos él, que tenía solo 4 años, y los metieron en medio de una tribu que había matado a sus maridos. Y siguieron proclamándole el mensaje del Evangelio del Señor y el mensaje del amor de Dios, y un mensaje real para ellas, porque estaban diciendo: Dios os ama, y nosotras, aun a pesar de que habéis quitado la vida a nuestros maridos también. Hoy en la tribu hay la gran mayoría de las personas transformadas por medio del Evangelio de Dios. Hay ancianos en algunas de las iglesias que uno de ellos estaba allí mismo y era uno de los que asesinó a estos hombres. Hay incluso una clínica médica. El Evangelio puede transformar la vida de cualquier persona. Y lo que más nos impresionaba era ver este hombre, Steve Saint, y un hombre mayor de unos 80 años, uno de los que había asesinado a su padre, los dos hablando en la plataforma, hablando del mensaje del amor de Dios. Y Steve diciendo: este es uno de los hombres que mató a mi padre. Y él me acogió como un hijo suyo. Él comprendió el mensaje del amor de Dios y ahora yo soy su hijo. Y el padre diciéndolo: yo maté a su padre, pero Dios me perdonó. Dios transformó mi vida, cambió mi vida por completo. Y ahora Dios me ha dado un hijo nuevo, Él. Cuando Dios pone su mano en la vida de una persona, todas las cosas pueden cambiar. Incluso las cosas que nosotros ni comprendemos ni imaginamos. Solo una semana antes de venir a dar testimonio, este hombre ya de unos 40 años, Steve Saint, estaba dando testimonio allí de que su hija mayor, de 20 años, había tomado una fiebre, no sabían de qué, y en una semana el Señor se la llevó. Y la semana anterior estaba arrodillado, orando al Señor, al borde de la cama de su hija y preguntando: Señor, ¿por qué está ocurriendo esto? Después de todo lo que ha pasado en nuestra vida. ¿Y sabéis lo que él dijo que me impresionó? Dijo: comprendí de parte del Señor que el Señor me estaba enseñando: mira, imagínate cómo me sentía yo cuando di mi propio hijo por todos los hombres, por amor a todas las personas. Y él nos mencionaba: merece la pena incluso el momento más cruel y más amargo de la vida, como puede ser perder una hija, como me pasó a mí,
sencillamente para comprender, aunque solo sea en lo más mínimo, lo que es el amor del Señor por cada uno de nosotros. Que fue capaz de dar lo mejor que tenía, su propio Hijo, por cada uno de nosotros. Y Juan lo vio. Y Juan fue una persona completamente nueva cuando el Señor puso su mano sobre él. Leíamos también hace poco, en una de las guerras homicidas en África, de una niña, solamente 6 años. Y de repente un hombre de los que trabajaban con el Samaritano, se llaman así, una organización que va a diferentes países de África para ayudar a las personas que necesitan, para ayudar llevando alimentos, llevando cualquier tipo de cosas. Vio que una niña estaba en un coche y estaba cantando muy bajito. Y le preguntó a un soldado, ¿qué es lo que está cantando esa niña? En su lenguaje. Y el soldado fue y escuchó un poco a la niña. Y le dijo, está cantando una cosa muy rara. Y él le preguntó, ¿por qué una cosa muy rara? Dice, no sé, yo creo que está un poco trastornada. Porque acaba de ver cómo han matado a sus padres y a todos sus hermanos. Ahora mismo. Y yo creo que está trastornada. Pero este hombre, que veía algo brillante en los ojos de la niña, le preguntó, dime exactamente lo que está cantando. Y el soldado, que era un incrédulo, una persona no creyente, fue junto de la niña, le escuchó y dice, está cantando algo así como Cristo me ama. Bien lo sé, la Biblia dice así, que era lo que sus padres le habían enseñado. Ese es el secreto cuando Dios pone su mano en la vida de las personas. Todo cambia. De alguna manera, como si el mundo se detuviese, como se detuvo para Juan. Ya nada tenía valor, porque estaba viendo al Señor Jesús, porque el Señor Jesús había puesto su mano sobre él. Y su vida tenía sentido a partir de ese momento. Claro que lo tenía antes, pero ¿cómo no es refrescante siempre que el Señor viene a nosotros y vuelve a poner su mano sobre nosotros? Y vuelve a hablarnos, y vuelve a enseñarnos, y vuelve a hablarnos por medio de su palabra. Y vuelve a emocionar nuestro corazón, porque Él es la clave de todo, el secreto de todas las cosas. ¿Y sabéis lo que el Señor le dice a Juan? Mira, yo soy el que vive y estuve muerto. El apóstol estaba en los últimos años de su vida, estaba solo, estaba en una isla, lo habían llevado allí porque estaba predicando el Evangelio, estaba en una situación injusta. Y el Señor le dice, no te preocupes, no tengas miedo, sé que estás en los últimos años de tu vida, no te preocupes, porque yo soy el que vive y estuve muerto. Eso es algo que identifica completamente el Evangelio del Señor Jesús y que nos enseña que es lo único que puede transformar la vida de una persona. No existe ninguna otra religión, ninguna otra creencia, no existe nada en el mundo que nos hable de un Dios que es capaz de dejar su gloria para morir en el lugar de los hombres. No existe en ningún lugar eso. Solamente la Biblia nos habla de Dios de esa manera y del Señor Jesús de esa manera. Si tú quieres seguir cualquier religión, cualquier idea, cualquier creencia, cualquier filosofía, necesitas tomar disciplina propia, ser estoico, saber cosas, disciplinarte, hacer ejercicios espirituales y de todo tipo. Necesitas cada vez ser más fuerte. Dios no está hablando de eso, está hablando de un Dios que se hace hombre hasta lo más profundo de nuestra condición y de que pasa absolutamente por todo lo que nosotros pasamos. Y el Señor Jesús le está diciendo a Juan, mira, yo sé que estás en los últimos años de tu vida y que estás solo y que estás desterrado aquí, pero yo soy el que vivo y estuve muerto. Yo sé lo que es estar muerto, pero vencedor. Ese es el argumento del apóstol cuando dice, cuando somos tentados, el Señor sabe lo que es estar tentado. Por lo tanto, Él os puede ayudar. Cuando nos sentimos con miedo o con temor, el Señor sabe lo que significó eso. Leed antes del Getsemaní, justo esos momentos, como la Biblia no oculta ninguna palabra y nos dice que el temor vino sobre Él. Para sentir hasta lo más profundo lo que nosotros sentimos, para ponerse en nuestro lugar. ¿Os acordáis de Isaías 53? Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él es el Redentor, el Salvador, y no solamente pone su mano sobre nosotros como cualquiera la pondría, como un amigo cuando te ve mal y pone su mano sobre tu hombro, sino que Él pasó por todas las cosas, pero sin pecado, nos dice la Biblia, por amor a cada uno de nosotros. Ese es nuestro Redentor, ese es nuestro Salvador. Y ese es el que no solamente se le apareció a Juan, el que nos habló a nosotros, a la gran mayoría de los que estamos aquí, en un momento de nuestra vida. Y el que pueda hablar a cualquier persona que está aquí ahora, escuchando el mensaje del Evangelio. Y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte. Y dice el Señor Jesús, yo tengo la primera palabra y la última. Yo soy el Alfa y el Omega. Hay muchas personas muy preocupadas por su futuro, por su vida, por su pasado, por lo que están pasando ahora, por muchas cosas. La gente dice que vivimos en el mundo de las preocupaciones. ¿Sabéis quién tuvo la primera palabra en esta humanidad? Dios. Él fue el creador. ¿Sabéis quién tiene la última palabra? Él, Dios mismo, el Señor Jesús. La primera y la última. No es ningún gobierno mundial, no es ninguna sociedad económica, no es nadie por el poder que tenga en todo el universo. Es el Señor Jesús el que tiene la primera palabra y la última. Y lo mismo en tu vida. Y lo mismo puede hacer en tu vida. Y lo mismo en la vida de cada uno de nosotros. A veces nosotros pensamos que para Dios hay cosas casi imposibles y situaciones casi imposibles. Hace muy poco tiempo, en un congreso de jóvenes, una chica se acercó y me dijo, yo no creo que Dios pueda hacer nada en mi vida. Había sido abusada por su padre, abandonada por su familia, tenía 13 años nada más y estaba viviendo en la calle. Y cuando hablamos de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona y cómo Dios puede transformar la vida de una persona, lo creyó, como tantas personas a lo largo de toda la historia lo han hecho y lo harán. Solamente un año después, esa chica estaba en el mismo lugar, en el mismo congreso, como parte de la organización, hablando del amor de Dios a las demás personas, diciendo que Dios sí puede cambiar la vida de una persona, que Dios puede transformar cualquier situación, que no hay una situación desesperada en la que alguien pueda decir Dios no puede hacer nada conmigo, sino que Dios puede cambiar la vida de una persona. A lo largo del libro del Apocalipsis, Dios le reveló a Juan todas las cosas que iban a suceder en el futuro. A veces a nosotros nos gustaría conocer las cosas que van a suceder en nuestro futuro. Yo no sé si eso sería muy bueno o no, pero la clave de todo el libro del Apocalipsis es que el Señor Jesús le dijo a Juan, no te preocupes, yo tuve la primera palabra y voy a tener la última. No te preocupes por lo que ocurre en el mundo. No te preocupes incluso por estar aquí solo y desterrado por hablar del Evangelio. Yo soy el que vivo y el que estuve muerto. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Como os decía, yo no sé exactamente cuál es la situación de todos los que estamos aquí. Yo sé que siempre, cada día, cada momento, al abrir la palabra de Dios, yo quiero encontrarle a Él una vez más y refrescar mi vida y volver a decirle, Señor, pon tu mano sobre mí porque te necesito. Pero quizás hay aquí alguna persona que jamás ha hecho esto, ni siquiera por primera vez, que jamás ha rendido su vida al Señor, que jamás le ha dicho, aquí está mi vida, cámbiala, transfórmala por completo, quiero que sea tal como tú quieres que sea. Si es así, es este el momento de hacerlo y de elevar nuestro corazón, nuestra vida al Señor. Pero yo os voy a pedir a todos que este sea un momento importante en cuanto a pedirle al Señor que Él ponga su mano sobre nosotros. Y sencillamente en este último minuto que podamos inclinar nuestra cabeza y estar un minuto en quietud delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Yo no sé cuántos aquí están solos como estaba Juan. Yo no sé cuántos están sufriendo, quizás no persecución física, pero quizás burlas de personas sencillamente por creer en el Señor Jesús.
Yo no sé cuántas personas están aquí en los últimos momentos de su vida o pensando que se encuentran despreciados o pasando un momento difícil. Pero sí sé una cosa, que si le decimos al Señor, pon tu mano sobre mí, Él lo hace. Y Él transforma nuestro corazón y nuestra vida. En cierto modo, la vida de Juan siguió igual, siguió en aquella isla, pero vio la gloria del Señor. Y verdad que puede cambiar nuestra vida si vemos la gloria del Señor. Aunque todo siga igual, no nos va a importar.